Resulta curioso o indignante incluso escuchar los pronunciamientos de algunos representantes públicos cuando llegan determinadas fechas simbólicas, por ejemplo, pues el Día de la Libertad de Prensa o el Día de la Radio o el Día de la Televisión o el patrón de los periodistas, ¿no? En ese momento algunos enarbolan la bandera de la libertad de información y, sin empacho alguno, proclaman públicamente que sin medios de comunicación y sin periodistas no existiría la democracia. Digo sin empacho alguno porque 5 minutos después, esos mismos a los que llaman, son los mismos, quiero decir, que llaman a las redacciones de los periódicos, a los medios de comunicación, amenaza de por medio, para que determinado tema no salga o para maquillar o cambiar un titular o exigir determinado trato de favor. Esto es así. Estamos en febrero de 2022. La Constitución se aprobó hace 44 años y eso hoy sigue ocurriendo. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Quienes necesitamos comenzar el día sabiendo más o menos lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que echarle un vistazo al diario La Opinión. No hacerlo sería obtener una visión, por lo menos sesgada, de la realidad. El diario La Opinión nació en Murcia en el año 1988. Es una fecha que a mí no se me olvida porque yo también comencé en la radio en el año 88 y llevamos trayectorias profesionales paralelas. José Alberto Pardo es su quinto director, puesto al que accedió en el año, ahora que me corrija si me equivoco, en el año 2016, aunque él lleva en el periódico desde el año 1990. José Alberto Pardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Los datos son correctos? Un poco más tarde de 1990. ¿Llegaste a La Opinión un poco más tarde del 90? Sí, llegué en 1998. Ah, 98, me equivoco. Sí. Vale. Pero director desde el 16, sí, 2016. Noviembre. José Alberto, La Opinión celebró hace un par de semanas su tradicional gala de los importantes. Es la quinta edición. Yo espero que nadie se moleste, pero lo mejor de la gala, los premiados. No sé si estás de acuerdo o no. Totalmente. Ellos son los protagonistas. Son los protagonistas en la gala y son los protagonistas mes a mes. Siempre el último domingo de cada mes elegimos a alguien o algún colectivo que se ha destacado ese mes por alguna acción. Y sí, durante todo el año son protagonistas. Evidentemente la gala es para ellos. Todos los premiados, yo no me acuerdo ahora de memoria de los 12, ¿eh? Bueno, 12 que eran 13, porque el último de ellos eran 2 personas. Todos los premios y premiados rezumaban honestidad, pero sí quiero mencionar a 2 porque reflejaban de alguna manera eso que llaman de que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Reflejaban 2 movimientos muy importantes. 2 de los premiados fueron, uno de ellos, los impulsores de la iniciativa legislativa popular para dotar de protección jurídica al Mar Menor y el otro, Joaquín Contreras, que actuó como portavoz de la plataforma Pro Soterramiento. No sé, tú estabas en la primera fila, imagino un poco con la tensión de saber si el acto salía bien o no, pero no sé si tuviste esa percepción también o no. Sí, por supuesto es emocionante y por supuesto se merecen los premios. También recuerdo otro año anterior, se le dio a Pacto por el Mar Menor, que también fue muy chulo y muy emocionante. Y se merecen los premios porque todos son merecidos, evidentemente. El actor Carlos Santos, ¿cómo no se va a merecer un premio importante? O Alcaraz, el tenista, o en fin, muchísimos. Pero ellos reflejan lo que creemos que es la democracia, es decir, que el pueblo, que movimientos ciudadanos consigan cosas. Es decir, la ILP, la intervención que tuvo Teresa Vicente fue espectacular. Es decir, salimos en un coche hacia Madrid 8 personas y al mes teníamos 500.000 firmas. Es que es brutal de que si nos movemos se pueden hacer muchas cosas. Siempre nos quejamos de la alta política y tal, pero ahí tenemos 2 ejemplos muy claros. Plataforma Pro Soterramiento y ILP del Mar Menor. Y el anterior, Pacto por el Mar Menor, también una lucha que consiguió llenar las calles con una manifestación como se ha visto pocas veces aquí en la región. Son premios esperanzadores porque pues eso, abren la puerta a la esperanza en el sentido de que todavía los ciudadanos podemos cambiar cosas. Totalmente. Yo siempre digo que son premios, miramos al pasado a ver lo que ha pasado este año, pero son premios con mucho futuro, es decir, con una perspectiva de futuro total. Por eso muchas veces, lo comenté en la última gala, digo, pues no está el tenista Alcaraz, pero es que Alcaraz estuvo 4 años antes, que ya vimos que era una proyección brutal. Y estos, ¿por qué son de futuro? Porque son ejemplos a seguir, es decir, son envidiables y claro que tenemos que destacarlos. José Alberto, ¿cuánto cuesta, no me refiero en términos económicos, que también
encuesta, pero ¿cuánto cuesta sacar un periódico hoy a la calle en un momento de tanta transformación y en el que la velocidad corre a la velocidad, en el que la información corre a la velocidad de la luz? Seguramente mientras estamos hablando están pasando cosas que tienen que salir ya en los medios de comunicación. ¿Cuánto cuesta sacar un periódico en este entorno? En 3 palabras sería sudor y sangre, pero si nos explayamos un poco más, la verdad es que solo en estos 24 años que digo que llevo la opinión, pues ha cambiado, pero de la noche a la mañana, es decir, ha cambiado el organigrama, ha cambiado el modo de trabajar, han cambiado todos los esquemas, tanto mentales como prácticos. Pensemos que cuando yo empecé hace 22 años, el móvil apenas existía. Tú cuando querías hablar con un concejal un domingo, pues a lo mejor llamabas al bar que sabías que podía estar echando una partida, era cosas así. Pero ya lo último es revolucionario, que es la era digital. Es decir, en la era digital te piden inmediatez, que antes en el periódico puedes disfrutar de una mayor capacidad de reflexión, entonces ahora tenemos que compartir esa capacidad de reflexión, pero con la inmediatez que también nos demanda el lector. Tenemos cientos de medios que juegan con esa inmediatez, entonces hay que estar pendiente de todos esos. Las sinergias, nosotros pertenecemos a un grupo con 25 periódicos, entonces también estamos en contacto con todo eso. Ahora llega un modo que a mí no me gusta nada y que digo, de hecho ya alguna vez lo he hablado con algún político, digo, eso no es una nota de prensa, poner un Twitter no es poner una nota de prensa. Entonces ya se pronuncian por Twitter, tienes que ir mirando las redes para ver qué está pasando. Entonces sí que se hace complicado, yo creo que todavía en esa época de transformación permanente. Yo recuerdo cuando antes de llegar a dirección, a mí me pusieron 2 años como coordinador multiplataforma. Es decir, yo ya estaba intentando la integración de la redacción de papel con la redacción digital. Antes eran 2 mundos apartes, ahora ya están fundidos. Es decir, el redactor de papel hace redacción digital. Vamos cada día dando un paso nuevo e intentando que no nos supere el tiempo. Claro, el que se quede descolgado se queda atrás, eso está claro. Sabes que no he visto el programa, no lo he visto, es solamente un tráiler, pero tengo ganas de verlo, a ver si fue tal cual lo reflejaba el tráiler. Creo que Felipe González ha dicho recientemente en una entrevista en televisión que volverán las entrevistas largas, donde la gente se pueda explicar, porque no podemos funcionar a golpe de tuit. Y se podrá estar de acuerdo o no, yo lo estoy. Yo totalmente, totalmente. Por eso la situación a veces es difícil, porque hay que equilibrar, ¿no? Por un lado, la inmediatez, el flash informativo, ese flash informativo enriquecerlo cuanto antes, porque también yo quiero entender que el lector no se va a conformar con un flash, quiere efectivamente ese desarrollo. Y eso lo equilibramos también con otras entrevistas mucho más en profundidad o con temas tratados mucho más en profundidad, ¿no? Es decir, tenemos que jugar a las 2 bandas, no podemos dejar nada descolgado. Recuerdo una cosa que me llamó siempre la atención. En la primera etapa del País, el lema que aparecía debajo de la cabecera ponía El País, diario independiente de la mañana. Yo creo que eso ya desapareció, pero me llamó la atención porque siempre he pensado que no existe la independencia plena en la información, ni siquiera la objetividad. Puede existir la honestidad del informador y del medio, es una opinión personal y particular. ¿Tú crees que existe la objetividad y la independencia en el periodismo? La objetividad es muy difícil, para mí es un ideal. Es decir, sabemos que es imposible, pero tenemos que acercarnos. Es como lo que decía Unamuno, tiraba piedras a la luna, nunca llegó, pero se hizo muy fuerte. Pues la objetividad hay que ir persiguiendo, la independencia, la honestidad, estoy totalmente de acuerdo contigo, la humildad en el sentido de que somos un eslabón más de todo el sistema y efectivamente contribuimos a la democracia, pero sobre todo la honestidad. Es verdad que los tiempos han cambiado en el periodismo, pero esto también es cíclico, ¿no? Hablo ya de historia, de mucho tiempo atrás, hubo una época en que el periodismo tenía que ser lo más tendente a la objetividad. Luego surgió el periodismo ideológico, periodismo de trincheras, ¿no? Que se tomaba partido y demás. Ahora mismo, en la época actual, hay mucho periodismo de trinchera. Tú coges un periódico y ya sabes más o menos lo que te vas a encontrar, ¿no? Tú coges El País, coges el ABC, coges La Razón o coges El Mundo y los contenidos, es decir, ya cada uno ha puesto su marca, ¿no? Es decir, yo me dirijo a estos lectores porque les gusta escuchar esto.
Yo no estoy de acuerdo con eso, no es mi estilo, no es que no esté de acuerdo, quiero decir, está muy bien que lo hagan, pero no es mi estilo. Mi estilo es intentar reflejar siempre todas las voces, ¿no? Con eso también es verdad que recibe muchas más críticas. Nosotros, bueno, yo estoy súper acostumbrado a que un día publicas una noticia que puede favorecer al PSOE y ya te vienen los comentarios, ¿cuánto te ha pagado el PSOE? Pero es que al día siguiente, una que puede favorecer al PP o a vos, ¿cuánto te ha pagado el PP? Digo, si me pagaran tanto no me dedicaría al periodismo, ya me habría retirado, ¿no? Pero sí, siempre tiene enemigos porque no leen lo que ellos están buscando. Bueno, pero para eso vete al periódico de trinchera. Y en cuanto a la libertad de prensa propiamente dicha, yo tengo la impresión de que a finales de los años 80, de los años 90, hablo de la época que yo he conocido un poco más de cerca, ¿no? Se publicaban cosas en los medios que si se publicaran hoy, seguramente al medio le costaba alguna bronca o que le cerraran la cuenta publicitaria del ayuntamiento de turno, de la comunidad de turno o de la diputación de turno. ¿Tú tienes esa percepción también? ¿Que hemos perdido un poco en libertad de información en estos últimos tiempos con respecto, por ejemplo, a la primera parte de los primeros años de la etapa democrática en España? Sí, estoy de acuerdo. Pero por diferentes factores. Uno, no tan relacionado con los órganos de poder, que puede ser lo que ahora llamamos buenismo o postureo, incluso hay cosas que ya no se pueden decir, que están mal vistas, ahora nos piden, ¿no? Cuando te refieras a esto, utiliza este término, utiliza tal. A veces es anquilosar demasiado, ¿no? Hay cosas que se evolucionan, evidentemente. Yo recuerdo, bueno, no tampoco hace falta irse muy atrás, hace 20 años tú cogías la sección de sucesos y las fotografías que se publicaban eran un disparate. Ahora mismo eso está mucho más cuidado porque, evidentemente, hay que cuidar la sensibilidad, ¿no? Pero luego, por otra parte, está la influencia de los órganos de poder, ¿no? Claro, los órganos de poder se dan cuenta de que la prensa tiene mucho poder. Entonces, ¿qué hacen? Intentar sustituir ese poder. ¿Cómo? Pues para empezar con un crecimiento desmesurado de los gabinetes de prensa. Es decir, antes yo hice tribunales cuando no había gabinete de prensa. Ahora en todo TSJ hay una persona encargada de prensa. El ayuntamiento, yo no sé cuánta gente puede trabajar en la comunidad autónoma de prensa, en cada consejería. Es un aparato. Si los juntas, pues pueden tener más que un medio de comunicación. Entonces es controlar toda la información para que no salga nada que a nosotros nos guste. El gabinete de prensa siempre se presenta como: te voy a facilitar la información. No, no me vas a facilitar la información, me vas a facilitar la información que tú quieres que yo dé, pero me vas a obstaculizar toda la información que yo quiero dar y tú no quieres. Entonces ahí sí que hay una lucha permanente y además contra gente que son tus propios compañeros hasta hace poco. Yo conozco muchos encargados de... Porque no solo crece cuantitativamente, sino que crece cualitativamente. En esos gabinetes de prensa va gente buena, van buenos periodistas, que saben cómo funciona un periódico, precisamente para frenar, ¿no? Entonces sí que hay eslabones complicados a ese. El periodismo iba a decir se está digitalizando, yo diría que se ha digitalizado ya, aunque bueno, es un progreso que está continuamente en marcha, ¿no? Ha surgido la prensa de pago mediante suscripción, se está transformando por completo en La Opinión, se acaba de sumar a esta política de suscripción, si bien no es de pago, es una suscripción gratuita, pero bueno, para leer los artículos de La Opinión, la mayor parte de ellos hay que suscribirse, registrarse y suscribirse al periódico. Siempre me salta la duda, ¿es el camino adecuado? ¿La información ha de ser de pago? En fin, no lo sé. No sé ni cómo plantearte la pregunta, José Alberto. Sí, pues voy a contestar muy sinceramente, ojalá lo supera yo. ¿Qué pasa? Hay varias teorías, e incluso dentro de mi propio grupo editorial. El presidente de mi grupo editorial estuvo al frente de la AMI, de la Asociación de Medios Informativos, y él defendió a capa y espada el pago por lectura, que al fin y al cabo uno de los argumentos que se da es que los periodistas no vivimos del aire, es decir, hay que pagar también nuestro trabajo. Eso hay que hacérselo comprender también al lector y al usuario. Es decir, ellos se quejan de que si hay que pagar, o se quejan de tener publicidad en las páginas, que hay mucha publicidad en tu página web, ya, pero si no quieres pagar y no quieres que haya publicidad, dime cómo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, a la hora de ver cuál es el camino, nosotros este registro gratuito no lo estamos haciendo como un modo de rentabilidad económica, lo estamos haciendo como un modo de conocer más a nuestros usuarios. Es decir,
Si yo veo que esta semana el 80% de los registrados lo que han pasado es por noticias de política, es porque a mis lectores les interesa mucho la política. Entonces intentaré darle más contenido de política. Si veo al contrario que la política no la lee nadie y que todo lo que miran es deportes, pues a lo mejor lo que tengo es que cambiar yo, ¿no? Ajustarme un poco. Esa es la razón fundamental. De ahí ya veremos. La línea general es de pago, pero también que no se confunda a nadie. El pago, quiere decir, la SER vive sin que nadie pague. Televisión Murciana, no, nadie paga por verlo, ¿no? Porque también está la publicidad. Es decir, es un modo de cobro. Puede haber un modelo de negocio en el que te damos información a priori gratuita para el lector, pero nosotros cobramos a través de la publicidad. La publicidad ya lo repercutirá a través de sus productos en el lector también. Si al final siempre se paga, porque lo que digo, tenemos que vivir. Pero hay varios modelos. ¿Cuál triunfará? Pues todavía se está tanteando, porque llevamos tanteando así, pero años. Primero se cerró, luego se dio todo en abierto. Fue un disparate porque se dio absolutamente todo, luego se dieron muros de pago, luego estas noticias sí, estas no, luego cuando leas más de 5, hay 20.000 fórmulas. Ya digo, en mi grupo por lo menos 10, hablo de cabeza, pero unos 10 o 12 medios ya son de pago. ¿Eso significa que otros seamos? No, todavía estamos estudiando que tenemos esas dos opciones, son modelos de negocio. El grupo Prensa Ibérica acaba de incorporar a su grupo de medios, marca la redundancia, EPE, el periódico de España. Es un periódico digital e impreso también, si no me equivoco, de ámbito nacional, con el que imagino que mantenéis sinergias, ¿no? Existe una sinergia, las informaciones relevantes de Murcia se rebotan, como decimos en el largo periodístico, se rebotan a Madrid, a Nacional. ¿Cómo funciona eso? Efectivamente, pues el ejemplo pasado fin de semana, 3 grandes y creo que buenas informaciones que llevábamos, que era el análisis de la moción de censura, la entrevista a Ana Martínez Vidal y la entrevista a Teodoro García Egea, las podías ver en La Opinión, pero también estaban en la portada del Periódico de España. Es decir, nosotros tenemos herramientas donde todo el grupo pone en común los temas que llevamos cada uno. Pues una entrevista a Bolaños, si uno lo vamos cogiendo y demás. Por supuesto que exige esa sinergia. De hecho, yo recuerdo que el Periódico de España, el lema que se repitió mucho en la presentación, en la inauguración, fue la suma de voces. Claro, son 24 periódicos con uno en el centro. Es decir, es un poco recopilar lo que tal. Luego, aparte, ahí tienen también muy buenos periodistas. Y no solo en sinergias de lo publicado, sino ayudas. Es decir, yo con Gemma Robles, la directora, con la crisis del PP, ella llamó y hablamos, oye, vosotros habéis confirmado, se ha dimitido ya Teodoro García Egea cuando estábamos todavía ahí y esa noticia salió de aquí de Murcia, por ejemplo, y efectivamente la publicó el periódico, y al revés, noticias de la Audiencia Nacional relacionadas con Murcia nos han pasado varias y vamos, claro que hay comunión. Recurriría a un tópico si dijera que el diario La Opinión ha sido notario de la actualidad, como decía José María García, notario de la actualidad de todo lo que ha ocurrido en La Opinión durante los últimos 35 años, pero es que es verdad y lo sigue siendo, ¿no? Lo digo esto porque me gustaría comentar con José Alberto Pardo pues algún aspecto rápidamente de la actualidad regional. Quizá el más relevante es cómo crees que va a evolucionar la crisis del Partido Popular y, por ende, esta sensación de, que ellos dicen que no, pero bueno, esta sensación de interinidad que hay en el gobierno regional. ¿Cuál es tu pronóstico? No, porque es difícil hacerlo, pero es difícil, pero la situación que ha dejado el PP en Murcia es delicada. López Miras ha perdido su gran valido en Madrid, es decir, se ha quedado huérfano, por mucho que él ahora defienda a Feijóo, que lo veo como, oye, puede ser así, ¿no? Pero no puede negar que con Teodoro García Egea tenía un apoyo y en la moción de censura la actuación de Teodoro fue determinante. Es decir, por mucho que la entrevista a Teodoro, ahora como buen soldado y le da todo el mérito a López Miras, yo no digo que López Miras no tuviera mérito, pero la estrategia la llevó Teodoro. Entonces, se te ha ido un hombre que te apoyaba mucho y que incluso te ayudó también a aumentar tu presencia nacional. Ya no digo tu peso, pero tu presencia sí, a estar en más medios nacionales y todo eso fue gran ayuda de Teodoro. Ahí él ha perdido. Entonces, ahora llega otra contrincante que parece que está a punto de salir, vamos,
que es la alcaldesa de Archena. A favor de la alcaldesa de Archena, pues tiene vieja guardia que la apoya, y luego López Miras puede defender, bueno, tiene su aparato también, que eso es algo en lo que apoyarse, puede defender la gestión que ha hecho, pues del COVID, de bastantes materias y tal, pero también tiene cosas en contra, es decir, lo que pueden alegar, pues todavía no has ganado ningún proceso electoral, ¿no? Es decir, uno lo ganó Vox y otro lo ganó el PSOE. Es decir, ahí la lucha parece que puede ser entretenida para los espectadores que somos nosotros, y yo no me atrevería a apostar, desde luego. Bueno, va a ser cuestión de días o de semanas el saber cómo evoluciona toda esta crisis del Partido Popular. José Alberto, para terminar, el año que viene, 35 años. Digo yo que algo habrá que hacer, ¿no? Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Tenemos que ponernos ya en marcha. Lo que pasa es que el día a día no nos deja. Por la cara que has puesto entiendo que sobre tu mesa de trabajo no estaba ese... Todavía no está, pero has hecho bien en recordármelo porque no podemos dejar para el último día. Pero sí, el de los 30 años fue fabuloso, fue un acto genial, no sé si recuerdas, lo hicimos en el aeropuerto antes de la inauguración. Del aeropuerto, ¿no? Sí. En las instalaciones del aeropuerto, que muy poca gente las conocía todavía porque no estaba inaugurado, y fue muy chulo. Y no sé si seremos tan ambiciosos, pero algo Hombre, yo bonito no sé, habrá que hacer. escenarios emblemáticos, yo si quieres te doy alguna idea para que la vayas madurando, ¿no? Por ejemplo, porque depende de cómo estén las cosas el año que viene, ¿no? Pero a lo mejor celebrarlo no lo sé, todos subidos en el AVE, o dando un abrazo simbólico también al Mar Menor, en fin, que escenarios para celebrar los 35 años y motivos informativos y periodísticos para recrear ese espacio donde celebrar el homenaje, yo creo que los hay. Pero bueno, seguro que... Lo del AVE está bien, además es eso, fui a la Gala de la Opinión y me desperté en Madrid. Está bien. José Alberto Pardo, director de La Opinión, muchísimas gracias por haber venido a Televisión Murciana. Gracias a vosotros. Y seguimos en ahora que es quizá más que nunca interesante tarea informativa de contar a los lectores y a los espectadores lo que está pasando en la región de Murcia, y hacerlo, como decíamos antes, no sé si lo haremos mejor o peor que los demás, pero con que lo hagamos con honestidad y humildad ya será un éxito. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes por estar ahí, señoras y señores. Mañana más a las 4 de la tarde en Voces de la Región. Hasta luego.